Muchas gracias por la invitación a todas las autoridades. Bueno, vamos a dar paso a esta mesa. Voy a ampliar un poco eh, quiénes son los disertantes que nos acompañan. El doctor Brunori Eduardo es especialista neonatal, es el actual jefe de sección de cuidados críticos neonatales del Servicio de Neonatología, dependiente del Departamento Perinatal, y junto con la doctora Roxana Fuentes, que es especialista en tocoginecología del hospital, del servicio de obstetricia y grupo de medicina fetal. Los doctores van a hablar de la hernia diafragmática y el seguimiento prenatal y después de nacido. Así que bueno, nos van a contar un poco las generalidades. La dinámica de esta mesa, digamos, es formato living, así que bueno, van a hablar los minutos que ustedes dispongan y después hacemos como un pequeño ciclo de preguntas si es que la audiencia tiene alguna. Hola, buen día, ¿qué tal? Soy la doctora Fuentes, obstetra del hospital, participo del grupo de medicina fetal. La idea era compartir el trabajo que nosotros hacemos en medicina fetal, el arribo de las pacientes y cómo seguimos con las pacientes. Saber que el grupo de medicina fetal está conformado por un equipo multidisciplinario, ¿sí? Conformado por obstetras, neonatólogos, cardiología infantil, cirugía infantil, neurocirugía infantil. Tenemos el grupo de paliativos y el grupo de duelo perinatal. Dentro del grupo de obstetricia está el grupo de diagnóstico de medicina fetal. Bueno, las pacientes generalmente nos arriban en vía de las salas periféricas o de los centros donde se atienden o de las distintas provincias con diagnósticos presuntivos, ¿sí? Lo que es cuando llegan las pacientes, nosotros por el equipo de diagnóstico prenatal se confirma o se descarta esos diagnósticos. Y si se descarta el diagnóstico, la paciente decide si se sigue atendiendo en el hospital por obstetricia normal o obstetricia de bajo riesgo y o retorna al lugar de origen. Si se confirma un diagnóstico, pasa al consultorio de diagnóstico prenatal, donde hacemos el seguimiento de la paciente. Y de acuerdo al diagnóstico que tiene, pedir las diferentes interconsultas. Si tiene por ejemplo, alguna cardiopatía, se solicita la interconsulta con la doctora Caseliar para hacer el diagnóstico y seguir el seguimiento con su equipo. O si tiene otro tipo de patologías como las hernias diafragmáticas y esas cosas, pedir otro tipo de estudios, por ejemplo la resonancia fetal. No todos los hospitales cuentan con este servicio de resonancia, creo que es uno de los pocos lugares de su hospital. Y bueno, una vez que hacemos el diagnóstico y vemos la gravedad que tiene, se va haciendo las diferentes interconsultas. Por ejemplo, con el servicio de neonatología, casi todos los pacientes que van por el que entran al consultorio de diagnóstico prenatal tienen interconsulta con neonatología siempre, dependiendo de la gravedad con el equipo de cuidados paliativos, que está conformado por médicos y por psicólogos, porque la contención de estas pacientes es de modo especial, ¿sí? Son pacientes que saben que sus bebés están viviendo con algún tipo de patología y el cuidado y la contención a la paciente y al entorno familiar es muy importante. Dependiendo de la patología también, se hacen las interconsultas con cirugía infantil, por si es que el bebé nace y va a precisar de una cirugía, pues ya tienen una entrevista con cirugía infantil o neurocirugía, básicamente eso. Hablar también de los tratamientos que se hacen prenatalmente, por ejemplo, en los embarazos monocoriales, en generales monocoriales que se complican con los síndromes confundidos transfusores, pues se hace el tratamiento de la cirugía láser, que el hospital realizó varios de estos tratamientos. Actualmente no se puede hacer porque el equipo está en reparación, pero cuando lo reparen yo creo que retornamos con ese tratamiento también. Yo soy el doctor Brunori, es la neonatal. Nos toca el antes, como decía Roxana, que es muy importante el seguimiento que se le hace a esta familia con
con estos pacientes que tienen una alta mortalidad y una alta morbilidad, por el cual cuando nosotros los recibimos en la NEO, el trabajo que ya vinieron haciendo previamente ellos, a nosotros nos facilita mucho el abordaje sobre toda la familia. También quería remarcar, todos estos pacientes se hace un ateneo perinatal que se hace los días miércoles, en el cual se discuten los pacientes, las conductas a tomar, se programan si van a ser por cesárea, se discute si es por parto, si hay que hacer algún estudio más o otro tratamiento. Ese es el antes, que para nosotros de la parte neonatal es muy importante. El durante es cuando el paciente nace. El servicio de neo cuenta con la mayor tecnología para brindar la atención de estos pacientes. Dependiendo de la patología que tengan, los chiquitos que nacen con asfixiados, el servicio cuenta con la posibilidad de brindar hipotermia, en el cual se los mantiene a los pacientes durante 72 horas a una temperatura corporal entre 34 y 35 grados, y contamos con dos monitoreos de electroencefalogramas continuos en el cual podemos ver durante esas 72 horas la evolución que tiene las descargas de los lóbulos cerebrales, diagnosticar convulsiones, muchas veces el pronóstico, y posteriormente a estos pacientes sí le hacemos una resonancia nuclear magnética dentro de los 10 a 14 días con difusión, para ahí eso nos marca el pronóstico a largo plazo. También el servicio cuenta con la tecnología más avanzada en lo que es del equipamiento en incubadoras, en servocunas, en todos los métodos diagnósticos que se pueden realizar dentro del servicio, ecografía, ecocardiogramas, y lo más importante que ya se venía practicando en el servicio, una modalidad ventilatoria que los neonatólogos todavía seguimos ventilando por presión, pero hace varios años que venimos realizando una modalidad ventilatoria en el cual se le entrega al paciente un volumen determinado que es programado por el médico. Eso es una modalidad que se llama volumen objetivo, volumen garantizado, en el cual es la modalidad convencional que se está utilizando en todo el mundo. El año pasado recibimos en el servicio un respirador de última generación, el más avanzado en el mercado en la actualidad, en el cual se puede implementar lo que se llama la ventilación por alta frecuencia. Para que todos un poquito me entiendan, la ventilación convencional es como un globo que se infla y se desinfla permanentemente. La respiración de alta frecuencia es un globo que está permanentemente inflado, pero que hay pequeños cambios de volumen de aire que también lo programa el médico. Y este respirador lo que nos permite es dar ese volumen o garantizar ese volumen, que no lo tienen otros respiradores. Entonces el respirador en este momento que en el mercado es de mayor tecnología que existe. Cuando no tenemos resultados en estas patologías, lo que podemos recurrir es al tratamiento también con óxido nítrico, que es un vasodilatador pulmonar, que eso se incorpora a la tubuladura del respirador. La ventaja que tiene que es una droga de detección para la hipertensión pulmonar, pero la desventaja que es extremadamente caro, pero el hospital lo adquiere y podemos brindar ese servicio. La otra cosa que quería hacer hincapié es en lo que le brindamos a la familia durante la internación. Muchas veces estos pacientes con esta alta mortalidad o morbilidad, como ya vienen seguidos en forma prenatal, ya el equipo de paliativos o los distintos interconsultores que los conocen al paciente hacen el seguimiento y hacen la contención de la familia. Y aparte, la familia tiene el acceso a casas posadas para poder permanecer junto a su hijo, que muchas veces, como decía Roxana, que vienen del interior, esa posibilidad es una cosa muy, muy beneficiosa para todos.
Y por último, en el después, es en el seguimiento de estos chicos que dijimos que por las distintas patologías que tienen tanta mortalidad y morbilidad, hay un equipo de seguimiento, ya sea en el consultorio de alto riesgo, el neurodesarrollo, y que el hospital cuenta también con todos los especialistas en el cual estos chicos de las especialidades pediátricas para hacer el seguimiento posterior. Por eso, mi pequeña reflexión es de todos acá los presentes, si hay alguna institución pública o conocen ustedes que puedan tratar estos pacientes con esta alta mortalidad y morbilidad en el antes, en el durante y en el después. Yo por lo menos no conozco. Y en el ámbito privado, creo que me sobran los dedos de una mano para poder remarcar esta institución. Por eso yo creo que lo que se hace con estas patologías y la respuesta que le da la salud pública a estos chicos con esta alta mortalidad y morbilidad es un orgullo en el cual el Hospital Posada le pueda brindar la atención a estos pacientes. Muchas gracias. Es un trabajo fantástico, interdisciplinario. Bueno, como decís, me parece que único en lo que es la salud pública por ahí en Argentina. La pregunta, no sé, alguien tiene una pregunta para hacerles en realidad, es, ¿ustedes dan atención a la región sanitaria, a esta región sanitaria, a toda la provincia y el país? ¿Tienen números exactos de cuántos pacientes entran aproximados que atienden ustedes anualmente? Mira, en 2022 se atendieron 2.866 nacimientos, del cual el 7% eran pacientes con patologías crónicas. Nosotros, el servicio de NEO pertenece a una sociedad sudamericana que se llama Neocosur, en el cual incorporamos toda la estadística de los recién nacidos menores de 1.500 gramos. En este momento es la segunda maternidad, la conforman maternidades de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y Argentina no solo de lo público, también de lo privado. El hospital es Posadas, es el mayor aportante de prematuros de esta red. Y el año pasado aportamos 110 prematuros menores de 1.500 gramos y el año anterior 132. De todas las patologías, por ejemplo, tengo la estadística de hernia diafragmática, recibimos entre 7 y 8 hernias diafragmáticas por año y tenemos una mortalidad del 50%, que es la estadística a nivel mundial. La hernia diafragmática es la patología uno de los desafíos más grandes para los neonatólogos. Y a pesar de contar con toda la tecnología, muchas veces no es suficiente. Y muchas veces lo que hacemos cuando es muy mal pronóstico, lo que no contamos en el hospital, que es la circulación extracorpórea, sí lo pueden trabajar, pero los resultados no son buenos. Entonces, porque ellos lo que ponen en circulación extracorpórea ponen el 50% tienen de mortalidad y el otro 50% son los que sobreviven, tienen una alta mortalidad. Entonces ahora directamente ya dejaron de ingresar pacientes. Y en el último congreso que estuvimos en una mesa de hipertensión pulmonar, en el país nadie quería poner en ECMO, porque realmente los resultados. Y solamente el invitado extranjero, que era un escocés, que ahora no recuerdo el apellido, ellos sí tenían buenos resultados, pero lo que tenían era un sistema de ECMO in kit, es decir, que tenían un móvil y lo iban
distribuyendo en los distintos hospitales. Y era gente que se dedicaba pura y exclusivamente a hacer ECMO. Entonces, él daba resultados, pero no, acá en Argentina no funciona. Por ejemplo, el caso en el que tiene la hernia enfermática, hay algunas pacientes que nos llevan a otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, una distrocardia y no se sabe por qué la distrocardia. Ingresan a nuestro servicio diagnóstico, se hace el diagnóstico de hernia enfermática, dependiendo de la gravedad que tiene la paciente, se da continuidad a sus controles, ¿sí? La resonancia magnética y todo demás. Dependiendo de la gravedad, a veces, como el doctor dice, no va por buen camino y sabemos que ese bebé no va por buen camino. Entonces, la contención a la familia, a la madre y a la familia, por el equipo de paliativos y todo nuestro equipo. Y, por ejemplo, si el bebé fallece o sabemos cómo va a ser la finalización, la madre en el centro obstétrico recibe toda la contención necesaria, ¿sí? En ese momento. Y después, posteriormente, seguida por el equipo de duelo perinatal también. Álvaro, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Perdón. Hacen al final. Perdón. Bueno, vamos a seguir con el doctor Hugo Ruiz, quien es jefe de cirugía bariátrica y metabólica del hospital. Es jefe de sección, especialista en cirugía general y cirugía gastroenterológica, docente adscripto de la UBA, especialista en economía y gestión de salud y magíster en economía y gestión de salud en InSalud. Bueno, doctor, contamos para que nos cuente con las generalidades a toda la audiencia del servicio y el trabajo interdisciplinario que brinda. Bueno, gracias por la invitación. Los títulos no eran necesarios. Nada, creo que lo que podemos contar es que primero tuvo la voluntad política para que esto existiera. El equipo se formó a partir del 2010. En el 2013 hicimos las primeras cirugías bariátricas. Solo en el primer año hicimos una por mes y a partir de eso fuimos creciendo. Es un equipo realmente totalmente transversal. Existen psicólogos, nutricionistas, un médico psiquiatra, 2 médicos clínicos ahora, los 2 especialistas en gastroenterología, con lo cual siempre es un extra. Trabajamos de manera interdisciplinaria con el equipo de endoscopía y por supuesto que tenemos todas las otras especialidades que nos apoyan. Por ejemplo, los primeros 300 pacientes todos tuvieron su polisonografía pre-post bariátrica. Luego nos hemos dado cuenta que a veces los recursos son finitos y hoy en día solo indicamos la polisonografía a aquel paciente que tiene un SAOS clínico y un funcional respiratorio que requiere sí o sí la utilización de un CPAP o un BiPAP. La realidad que el crecimiento nos llevó, por ejemplo, en la pandemia a que tuviéramos que hacer reingeniería. Empezamos con las charlas vía Zoom y en junio del 2020, a pesar de que al principio nos decían es una locura que quieran operar los pacientes igual, empezamos a operar pacientes en la pandemia de manera ambulatoria. Eso nos ha llevado a hoy que el año pasado de 67 pacientes que se hicieron bariátricos, 59 fueron ambulatorios. Eso implica que no solo son pacientes que tienen cirugía de primera vez, manga o bypass, sino que incluso elegimos los primeros pacientes que decidimos operar con Otto, fueron pacientes que ya tenían una bariátrica previa y por alguna cuestión estaban mejor clínicamente, habían perdido tal vez 40, 50 kilos y en realidad lo que tenían era reflujo gastroesofágico y necesitaban una cirugía de conversión. El desarrollo de la cirugía bariátrica ambulatoria nos ha implicado que este año solamente estamos en el 90% de los pacientes, los estamos haciendo ambulatorio. Manejamos un ERAS posadesco, es decir, tenemos
Son para que más o menos nos entiendan todos, son pacientes elegibles y que en el pre, en el intra y en el postoperatorio lo invadimos lo menos posible para que el paciente el mismo día tome líquido, deambule y se vaya de alta. La realidad es que el residente rotante o el fellow al otro día lo llama por teléfono, se evalúa cómo está el paciente y a las 72 horas, es decir, los días viernes, hoy controlamos los 2 pacientes que se operaron en el día martes. La realidad es que el desarrollo de esto nos llevó a que, con el apoyo de la dirección, también empezáramos a manejar otras cirugías, que es la cirugía esofagogástrica. Y hoy hacemos la sacalasia, algo impensable, o los Nissen de manera ambulatoria también. Y el desarrollo de esta patología nos ha llevado a que el cáncer gástrico sea operado por laparoscopía y cuando el paciente anda bien, son pacientes totalmente diferentes, más complejos, pero las gastrectomías laparoscópicas, algunos pacientes se van al cuarto día de alta. Con misma cantidad de recuento ganglionar, cuando uno controla la cirugía del cáncer gástrico abierto o laparoscópica, es similar. Con lo cual creemos que somos un equipo que ha ido evolucionando y que ha ido afrontando mayores riesgos para tener patología que es más compleja y manejarla de manera no solo ambulatoria, sino que cuando el paciente lo requiere también tiene su internación. Sin duda que la Casa Posada, como decía Eduardo, es una pata fundamental, más para los pacientes que por ahí vienen del interior, todos los pacientes que están a más de 100 kilómetros, se van al ambulatorio, pero se quedan a dormir en la Casa Posadas durante 48 horas. Y el día jueves, nosotros los vemos y se van de alta. Remarco eso porque nosotros solo tenemos un día de quirófano para la cirugía bariátrica, que son los días martes. Y yo tengo una particularidad, todos los años pido y reclamo algo, y este año voy, por supuesto, por el bioimpedenciómetro y la torre de laparoscopía para quirófano. El endoscopio en quirófano es una herramienta más de los cirujanos y creemos una necesidad que todo lo que trae aparejado el manejo de la endoscopía intraoperatoria va a ser una herramienta en el tiempo que viene, así que creo que es algo que vamos a tener que adquirir. Y bueno, les agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias. Las preguntas las tenemos después. Y ahora vamos a pasar al doctor Sergio Pampín, quien es jefe de cirugía neurofuncional del hospital. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva. Se da por el déficit de cortisol, es un neurotransmisor, es una sustancia química que libera la neurona que permite comunicarse con esta neurona y que el déficit de este neurotransmisor produce en un sistema que regula nuestro movimiento, se llama sistema extrapiramidal, un trastorno que se expresa por la aparición de rigidez, temblor y lentitud de movimiento. ¿Eso es lo más importante? No, lo más importante es que es una enfermedad que afecta a las personas en edad productiva, que produce un alto índice de discapacidad. Esto hace que tenga un impacto social y económico muy importante en la sociedad. Que desde el punto de vista económico afecta, genera jubilaciones precoces, licencias por discapacidad, pero sobre todo desde el punto de vista social, genera exclusión y estigmatización. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que proponemos en este hospital? Operamos a los pacientes que escapan al tratamiento farmacológico, o sea, pacientes que no
pueden acceder, o perdón, que no responden a un tratamiento farmacológico o que tienen efectos adversos por el tratamiento que está instaurado, le damos la opción quirúrgica. ¿Cómo empezó esto? Empezó en esta la doctora Raffo en la cola de un barco, en la cual me encontré a la doctora Raffo. Yo venía de muchos años de estar afuera del país, estaba haciendo esto en forma privada, y estos procedimientos estaban limitados al 10% de la población argentina. Y charlando, decidimos ver la posibilidad de poder llevar este tipo de prestaciones al ámbito público. Comenzó a trabajar en la generación de un convenio con la República de Cuba, el cual nos daba el instrumental necesario para poder poner en práctica esta cirugía. Después de muchas idas y vueltas, en el año 2010 comenzamos a tener nuestros primeros pacientes o atender nuestros primeros pacientes. Nuestra oficina estuvo ubicada en el bar del hospital y éramos 3 personas que habíamos, reclutado otra gente que había estado conmigo dando vueltas por el mundo. El primer año tuvimos 273 consultas. Dijimos, a ver, en este país debe haber 140.000 habitantes, 140.000 enfermos. Tuvimos 273 consultas. No hay oferentes públicos, algo tiene que estar pasando. Es un relevamiento excelente a nivel comunicacional. Y lo que se logró fue empoderar a la gente, a que la gente tenga la información necesaria para poder consultar. Así empezamos a tener una afluencia al hospital. Primero fueron de las zonas aledañas, posteriormente de las provincias, posteriormente de diferentes países de Latinoamérica, y llegamos a tener consultas de Asia y de África, ¿no? Para que vean cuál es la carencia real de lo que es la atención de este tipo de patologías. Bueno, a raíz de eso y a raíz de la presencia nuestra en medios masivos, pudimos acceder a más de 40 programas de televisión, más de 100 programas de radio, entrevistas, diarios, etcétera, etcétera. Hicimos que nuestra casuística creciese y pudiésemos empezar a trabajar y formar un equipo. El equipo, como decía Hugo, es un equipo horizontal, ¿no? El cual está conformado por neurocirujanos, neurólogos especialistas en movimientos anormales, neuropsiquiatras, neuropsicólogas, ingenieros químicos, entre otros. La idea es trabajar en lo que se denomina la neurocirugía estereotáxica. La neurocirugía estereotáxica es un procedimiento de alta precisión en el cual se utiliza el marco estereotáxico. El marco estereotáxico es un anillo metálico que se fija en la cabeza del paciente y que permite guiar una estructura, un instrumento con una precisión de un desvío de 100 micrones al lugar del cerebro que nosotros querramos ubicar ese instrumento o ese electrodo, lo que vayamos a utilizar. Bien, ¿qué es lo que se necesita para llevar este instrumento hasta ese lugar? Básicamente, lo que el hospital tiene muy desarrollado, que es su sistema de imágenes. Con las imágenes que tenemos en el hospital, podemos, mediante un reconstructor 3D que poseemos, poder reconstruir imágenes bidimensionales en imágenes tridimensionales. Una vez que tenemos estas imágenes tridimensionales, podemos planificar las cirugías. Pero eso no es todo, sino que aparte le agregamos otro instrumento más que se llama microregistro neuronal. Los núcleos o los lugares donde nosotros vamos a implantar nuestros electrodos que vamos a tratar son muy pequeñitos, tienen aproximadamente volúmenes de 1 centímetro cúbico, ¿no? Vayamos a un núcleo habitual 7 por 2 por 3, y de esos núcleos tenemos que aislar pequeñas áreas de 2 o 3 milímetros cúbicos, de 2 por 3 por 2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Justamente este aparato de microregistro para colocar pequeños electrodos en estas estructuras y poder identificarlos. Esto hace que estos dos, elementos tecnológicos
hace que este hospital sea el único en prácticamente América Latina, en el ámbito público que lo tenga y lo posee. Y eso permitió que podamos desarrollar esta cirugía. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con esto? Podemos hacer dos tipos de procedimientos. Procedimientos de implante de electrodos, que son sistemas que se denominan de estimulación cerebral profunda. Son electrodos que tienen varios polos que se implantan a nivel cerebral, que van unidos por un cable conector a una batería que se implanta a nivel torácico, genera un impulso y produce un campo eléctrico que es lo que es necesario para poder bloquear las neuronas que están funcionando mal en este tipo de enfermedad, o bien colocar electrodos y generar procedimientos de tipo ablativo, o sea, generar campos calóricos que ablacionen las neuronas que no están funcionando bien. Bueno, a partir del momento que nosotros empezamos a hacer estos procedimientos, un interés general, no solamente en la Argentina, sino también en toda Latinoamérica en el ámbito médico, para poder venir a formarse a este lugar que se convirtió como una meca de la formación para lo que es la neurocirugía funcional. A partir de ahí pudimos desarrollar que hoy por hoy en 8 provincias se opere este tipo de patología. No solamente eso, sino que contribuimos en la instalación de servicios de neurocirugía funcional en Montevideo, en Santiago de Chile, y ahora estamos trabajando activamente en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y próximamente hemos sido citados para apoyar la instalación de un próximo servicio en Paraguay, en Asunción. ¿Cuál es nuestra visión o nuestro futuro, o lo que anhelamos? Básicamente que haya un instituto de formación, un instituto nacional de formación para la neurocirugía funcional, para poder hacer un sinergismo o generar un sinergismo entre todo lo que es la investigación básica, la investigación translacional, el desarrollo en todo lo que es la bioingeniería y las herramientas necesarias para seguir progresando en este tipo de patologías y en este tipo de procedimientos, y sobre todo la formación del recurso humano que tanto necesitamos para poder poblar nuestro país y seguir dando este tipo de prestaciones. Muchas gracias, doctor. Podemos proceder por ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Pregunta? Yo, doctor, le quería hacer una pregunta. Si están por realizar algún tipo de ensayos clínicos con los pacientes, y después respecto a estudios, digamos, de diagnóstico de laboratorio, si ustedes cuentan en este momento con todas las prestaciones necesarias desde el punto de vista de análisis bioquímico, digamos. Ensayos clínicos estamos haciendo varios, sobre todo en lo comparativo entre los procedimientos lesionales y los procedimientos de estimulación cerebral profunda. Y estamos haciendo estudios clínicos sobre diferentes blancos que hasta ahora en la literatura no habían sido analizados, para una mejor, digamos, disponibilidad y mejor indicación según la sintomatología del paciente. Lo que nos limita muchísimo el tratamiento, sobre todo de las distonías, es no tener panel genético. Por eso estamos esperando tener la posibilidad de contar con un secuenciador en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque nuestra prestación no solo se limita a lo que es la enfermedad de Parkinson, sino a otros movimientos normales, etcétera, etcétera. Y aparte, nos estamos extendiendo a todo lo que son las otras prestaciones de la neurocirugía funcional, que es la epilepsia, el dolor, la espasticidad y la cirugía de los trastornos psiquiátricos. En la mayoría de ellos necesitamos paneles genéticos para saber qué. ¿Y por qué? Porque hay enfermedades que responden mejor
que otras cuando tienen digamos, determinado perfil genético, sobre todo las distonías. De las 28 distonías genéticas que existen, solo 6 responden a la cirugía. Por eso tenemos que tenerlas identificadas. Si no, estamos operando pacientes sin saber en realidad qué tipo de respuesta pueden llegar a tener. Entonces, la pregunta es, no tenemos todos los recursos hoy por hoy, pero bueno, creemos que en un futuro los vamos a poder contar. Los pidieron, los dos necesitan algo más, pero la verdad que es fundamental todo lo que se está haciendo y me parece, creo que los cuatro han expuesto por ahí el trabajo interdisciplinario y personalizado y humanizado, que creo que, bueno, yo no soy médica, pero la medicina rota en esos pilares fundamentales, hacia un cuidado humanizado, personalizado e interdisciplinario. Bueno, de mi parte yo no tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. No, por ahí un comentario. Si vos te pones a analizar las 4 presentaciones de las 4 patologías, implican que sí o sí los pacientes, como decía Guati, como decía Sergio, son pacientes que tienen enfermedades crónicas que repercute en su vida diaria. Los pacientes con obesidad mórbida les pasa exactamente lo mismo que al parkinsoniano. Su producto interno es 0 y eso implica una carga familiar tremenda. Y si nosotros encima le estamos dando una prestación a quienes menos tienen, creo que el beneficio aún es mayor. Así que nada, creo que el hospital es vanguardista en un montón de patologías. Por ahí no sabemos mostrarnos tanto nosotros, no el hospital ni la dirección, sino nosotros como equipo, pero creo que Guati es un ejemplo espectacular de lo que se puede crecer. A nosotros nos pasó que los 4 fellows que formamos, los 4 fellows desarrollan cirugía bariátrica, 2 en el exterior, 1 en Bahía Blanca y otro está en Pilar. Entonces creo que todo lo asistencial es espectacular en el hospital, pero creo que la docencia y la formación del recurso humano, nosotros como equipo, creo que lo hacemos a diario y creo que ese es el camino. Bueno, realmente felicitaciones, un poco refleja el faro, ¿no? Al que todos apuntamos, que es a cada vez reforzar más la alta complejidad, atender a los pacientes que no tienen chances en otro lugar. Esto una cosa es decirlo, otra cosa es llevarlo a la práctica, porque en principio implica algo central que es dejar de atender la baja complejidad. Hay lugares que bueno, de a poco se han ido reconvirtiendo, no en días, en semanas, en años. Pediatría, obstetricia, tratando de apuntar al parto de alta complejidad, al parto más complejo, y articulando con la red para que pueda atender, en el caso de pediatría, el niño sano, en el caso de obstetricia, el parto de baja complejidad. Pero bueno, es un camino difícil porque incluso implica un cambio muy importante en la cultura institucional, el decirle no a cierta cantidad de pacientes, a cierta calidad de pacientes. Por otro lado, bueno, más que felicitarlo, la verdad que la oportunidad, las jornadas nos dan la oportunidad de que pueda cada equipo mostrar qué es lo que hace, que no solo es muy importante calidad, sino también en cantidad. Cada vez que hay una jornada donde participan varios hospitales, incluso hospitales de alta complejidad, los números del POSA son tremendos. O sea,
se hablan de números hasta que el Posadas dice, bueno, mi número es variable, 700, tiene un número, corregirme si estoy equivocado, pero 600, bueno, es un número que el que sigue está muy, muy por debajo. Y esto es algo que nos tiene que poner orgullosos todos los que trabajamos dentro del hospital. Y particularmente a quienes nos toca conducir, focalizar en las herramientas que se necesitan para poder seguir en esta línea. Los respiradores con volumen garantizado, yo terapia intensiva, bueno, conocí estos respiradores acá, a pesar de que he recorrido muchísimas terapias intensivas, los respiradores los conocí acá, no sabía que existían. Sí, los de alta frecuencia, pero no los de volumen garantizado. Cuando hablamos de volumen garantizado, yo digo, bueno, pero todos los respiradores tienen volumen garantizado. Hablamos de 5 mililitros, 6 mililitros. Ese volumen no está garantizado por cualquier respirador. Estamos hablando de respiradores de $60.000, $55.000, corregime, si no estoy equivocado. Y bueno, y por cucaracha me avisan, Pampín, que está el secuenciador, se ganó, el hospital se presentó con un proyecto de investigación, se ganó el secuenciador y está próximo a instalarse en el hospital, así que pronto vamos a poder hacer esto que también es muy importante para los pacientes, no para el equipo de trabajo y para los pacientes. Pero bueno, simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de hacer estos comentarios, felicitarlos y seguir con esta línea de trabajar en alta complejidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Por ahí atrás. Buenos días. No, digo, yo tenía una curiosidad en relación a Pampín, más bien para dirigir la pregunta que tiene que ver con el Parkinson, y estaba prestando atención acerca de cómo desde el origen, digamos, de aquí en 2010 para acá, cómo se fue creciendo, digamos, en el ámbito local, la periferia, las provincias, Latinoamérica, incluso creo que África, Asia. Digo, hay una estadística hoy, como para decir a cuánto hemos llegado en tratamientos, porque digamos, me ha tocado de cerca, resulta ser que en estos años, con este trabajo comunicacional, tener vínculos con pacientes, amigos, vecinos, digo, ¿hay más o menos una idea de cómo se fue creciendo en términos estadísticos? Sí, como te decía, el primer año que tuvimos 273 consultas. Previo a la pandemia tuvimos 15.000 pedidos de consulta, o sea, en 9 años aumentamos de 273 a 15.000 pedidos, los cuales pudimos hacer en ese año prepandémico, creo que 8.000 y pico de consultas. O sea, nosotros pasamos de un equipo de 3 personas a 16. Así todo, es muy difícil poder satisfacer toda la demanda, porque la demanda es increyente. O sea, cuanto más ofrecemos, más tenemos. Y por otro lado, fuimos de a poco construyendo en todo el país centros y responsables regionales para poder derivarle a estos pacientes. O sea, fue todo un proceso de construcción que en esto destaco muchísimo a toda la entrega de nuestro equipo. Nuestro equipo tiene una metodología itinerante donde todos los meses sale personas de nuestro equipo de trabajo que van a diferentes provincias a hablar con las diferentes asociaciones, con los médicos locales, etcétera, etcétera. Obviamente por su propia voluntad, ¿no? Y financiado por nosotros mismos. Pero con respecto a las cirugías, fuimos también creciendo año a año. En este momento estaremos promediando unas 60, 70 cirugías por año, decía, que es un número enorme. Como decía Adrián recién, los números del Posadas son números
que superen los números internacionales. Yo me crié en un servicio en Europa que era líder, en el cual se hacían 30 cirugías por año, y con eso ya eran líderes en el mundo. Nosotros duplicamos esa casuística. Nuestros números cayeron. En pandemia pudimos atender aproximadamente 3.000 pacientes y ahora lentamente van increyendo. No sé si eso responde tu pregunta, pero en todo aspecto hemos crecido y hemos tratado de evolucionar. Siempre, por algún lado, las cosas escapan y nunca vas a poder dar en estas condiciones toda la atención que uno querría poder dar. Pero fuimos, digamos, creando estructuras también para poder satisfacer estas consultas. Generamos un vínculo con los pacientes en los cuales se hace una charla abierta todos los meses, que primero era presencial y ahora es presencial y por Zoom, donde el paciente puede también hacer una consulta porque después tiene 2 horas de espacio con el médico para charlar sobre ese tema, ¿no? Entonces, con esto, estas consultas también van un poco diluyéndose en cuanto a que uno va charlando de temas específicos con los pacientes para poder justamente hacer que el paciente venga justamente a atenderse y no por cosas banales, ¿se entiende? Buen día a todos y todas. Para tratar de hilar entre estas, creo que son 4 sectores, hay muchos más que tienen una curva de crecimiento hacia prestaciones de alta complejidad, que es la que disminuye la brecha entre la medicina para ricos y para pobres. En el sector público, que la salud pública pueda ofrecer en alta complejidad, que es lo más caro de la atención de la salud, estas prestaciones. Respecto de cada una de las áreas, me parece muy importante centrar en que la neurocirugía funcional, como bien dijo Pampín, no solo se dedica a los movimientos anormales, y que espero que estemos muy prontos a que, a partir de una obra muy menor, que es trasladar el servicio de neurofisiología a un piso que está en el mismo nivel que la terapia pediátrica de adultos, se pueda incorporar con otra magnitud la cirugía de epilepsia refractaria, dado que así como el Parkinson es predominantemente de adultos, estos pacientes van a ser predominantemente pediátricos probablemente, y hay un muy fuerte servicio de neurología infantil y un muy buen servicio de neurofisiología que requiere hacer estudios prolongados en estos niños, y que estas otras líneas, además de haber incorporado las distonías, se puedan concretar de la misma manera que el equipamiento que este año se gestionó pero no llegó a buen puerto respecto de la endoscopia digestiva en quirófano asociada. Sí, probablemente esté ingresando o ya haya ingresado un ecógrafo, pero confiamos en tu insistencia para que, si no es en este año presupuestario, fuese en el siguiente. Creo que la medicina fetal, que también lleva más de 10 años y que implicó una inversión muy importante del hospital, trayendo durante los primeros 7 procedimientos a un especialista brasileño para que los nuestros tuvieran la cantidad de procedimientos acompañados por el experto. Son cosas que con el correr de los años y con los altibajos que estuvieron básicamente ligados a las políticas públicas nacionales, dado que durante 4 años estuvo cuasi interrumpido, implican que estas inversiones, donde a veces se ven los frutos a largo plazo, pudieron retomarse y continuarse. Creo que muy ligada en relación al proceso de neurocirugía, y otro para destacar, que es el neurointervencionismo, que también lo había perdido el hospital, había perdido su plantel entero, y que a partir del 2020 no solo lo pudo reincorporar, sino jerarquizar y tener una curva exponencial de crecimiento de prestaciones a más de 200 anuales, donde lo interesante es que el hospital se piensa hacia adelante. Ha subido estos escalones, ha recuperado, ha más que duplicado sus prestaciones, pero ahora deberá ir por una unidad de stroke, con una atención en la emergencia, de la misma manera que lo ha hecho en hemodinamia, que puede garantizar las 24 horas los 7 días
Me parece que esa manera de pensarlo con interdisciplina y sabiendo que en la alta complejidad siempre va a haber escalones para seguir subiendo, que la renovación y mantenimiento del equipamiento es clave para que puedan seguir funcionando, y que la capacidad de innovar propia para que la cirugía bariátrica y metabólica se haya transformado en ambulatoria en el 90% de los casos, nos permite, en esta compleja situación de la que hablaba todos, respecto de tener un historial de 6 décadas, recibir la alta, media y baja complejidad, donde la comunidad elige claramente este hospital a pesar de las dificultades que ha atravesado en toda su vida. Hay prestaciones como la red perinatal que permite sacar niños de la neo, la maternidad Estela de Carlotto para desocupar camas para otros niños que requieren la complejidad, o donde el desarrollo de la cirugía ambulatoria bariátrica, o sabiendo que los pacientes de la neurocirugía funcional en general necesitan una cama general durante no más de 48 o 72 horas, cuando uno viene, digamos, jugando a la reducción de los días de estada y a todo aquello que permita que más personas puedan usar los beneficios del hospital, entre ellos las camas de internación para muchos de estos procedimientos. Así que me alegra mucho, después de más de 10 años, ver cómo todos esos brotes se han transformado en árboles sólidos, no solo en estos 4 ejemplos que se han presentado en la mesa hoy, también al inicio de la jornada, y creo que deben continuar con la idea de que todos los años deben subir unos escalones más. Gracias. Bueno, últimas preguntas, si hay. Buenos días a todos. Yo quería hacer una consulta acerca de los pacientes que son derivados a la cirugía por Parkinson. ¿Todo paciente que es diagnosticado con Parkinson es plausible de cirugía? Y la segunda pregunta, una vez diagnosticado, ¿cómo llega al servicio de cirugía si es que es por una derivación? Muchas gracias. Bien, los pacientes, ahora nosotros como una unidad quirúrgica, es lo que pasó, que al no haber referentes públicos y la atención básica de estos pacientes no era buena, los pacientes empezaron a quedarse acá para seguir siendo tratados de forma clínica, farmacológica. ¿Qué pacientes se operan? Aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico o aquellos pacientes los cuales el tratamiento farmacológico produce efectos adversos, como por ejemplo disquinesis, etc. ¿no? Entonces esos pacientes son pasibles de un tratamiento quirúrgico. El tema es, ¿qué hacemos con estos pacientes cuando no tenemos una contrarreferencia en otras provincias para poder mandarlos? Y esto es un fenómeno nacional. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo nuestro fue empezar a generar referentes en las diferentes provincias para poder enviar a estos pacientes. Eso lo pudimos conseguir, no solamente con médicos que atienden en forma privada, sino también con instituciones públicas, que eso es lo más importante. Eso por un lado. La pregunta era, si el paciente viene, nosotros qué hacemos, o cómo viene derivado. No, el paciente no viene derivado. O sea, lo que se le dio al paciente es la información. O sea, se empoderó al paciente para que el paciente consulte por sí mismo. ¿Por qué? Porque en un principio el estudio que se hizo a nivel comunicacional era que no había a ciencias ciertas conocimiento, no solamente por los pacientes que lo padecían, sino tampoco por los médicos tratantes de esos pacientes, inclusive neurólogos, de la existencia de estos procedimientos, y menos en el ámbito público. Entonces, los pacientes no nos llegaban. Empezamos a atravesar esa barrera y al empoderar al paciente empieza a presentarse espontáneamente. Eso no lo pudimos contener hasta ahora. Es una falencia nuestra. Eso es lo que hay que trabajar, básicamente. Pero no, si vos me decís, no tenemos una metodología, atendemos a los que vienen a la puerta. Y
por eso tenemos la rémora en la atención, que en este momento es nuestro gran talón de Aquiles, que para una consulta para neurocirugía funcional tenés una línea de espera, ¿entiendes? No pudimos solucionar eso. Ni aún poniendo 10 neurólogos más atendiendo, podríamos sostener esa. Necesitamos generar más referentes y más equipos en todo el país para que digamos, tomen toda esa casuística y puedan esas casuísticas trabajarse en diferentes provincias. Bueno, les agradecemos tanto a Viviana, a Eduardo, a Roxana, a Sergio y a Hugo. Hacemos un pequeño receso y nos encontramos a las 11 para la entrega de premios. Gracias.